disculpe. Delegado, dice que estaba un poco deprimido por la no clasificación de Perú para Qatar. Bueno, ya, Estoy pues, llorando. Ingeniero, buenas ánimo. tardes. Sí, Aponte, por favor, presente. ponte. Anyaco también presente. Abán. Buenas tardes. ¿Ha venido? Anyaco, Anyaco. Anyaco. Sí, gracias. Anyaco. Anyaco César Augusto. ¿Alguien más? Anyaco. Bueno, según las últimas novedades de la historia, se dice que, según los últimos hallazgos, la agricultura se habría desarrollado en lo que ahora son los territorios de Turquía, ¿no? La agricultura. Ahora, si uno ve el mapa, la ubicación de Turquía, sobre todo de esa ciudad que me impresiona y que algún día la conoceré, como es Anatolia, ¿no? Si uno ve la posición de Anatolia y de la otra ciudad, que es su ciudad sagrada, Konya, bueno, ya uno tiene una mejor precisión respecto a que, aparte de que la agricultura podría haberse iniciado en Turquía, o sea, la primera civilización, ¿no? Se habría originado en Turquía con la agricultura. Digamos, estas ciudades, pues, de Anatolia y Konya, habrían sido ciudades que estaban en la ruta, en el camino de la antigua, antiquísima ruta de la seda. O sea, la seda que salía de la China, de Mongolia, ¿no? Pasando los desiertos, habría entrado sobre todo pues hacia las regiones donde más valoraban la seda en aquel entonces, hacia los países árabes, ¿no? Y después también se expandió hacia, digamos, el resto de lo que ahora conocemos como países europeos, ¿no? Y entonces tiene bastante racionalidad cuando pues la teoría del comercio internacional nos señala que las principales motivaciones para el inicial comercio internacional fueron las ventajas comparativas naturales. Entonces, si digamos por sus ventajas comparativas, toda esa parte de Turquía y pasando al otro lado hacia el Bósforo, ¿no? Cruzando el Bósforo, ya te adentras pues hacia lo que era el Imperio Romano. Qué ricas tierras para la agricultura, toda esa zona, magnífico. O sea, ciertamente pues la agricultura podría haberse desarrollado más en esa zona. ¿Por qué? Porque hay abundancia de agua dulce, tierras profundas, muy fértiles, libres o fácil o libres en todo caso de bosques, de arboledas, ¿no? Y con hondonadas y colinas que al parecer protegen más en los inviernos de que los productos puedan ser quemados por el frío, por la nieve. Entonces, si digamos, por esas condiciones climáticas, por esa posición de altitud y latitud de esas tierras, eran propicias para la agricultura y también para la ganadería. Entonces, digamos, el excedente agrícola fue más posible que aparezca por esas zonas, ¿no? Por básicamente las ventajas comparativas dadas por la naturaleza, ¿no? Y encima de eso, bueno, digamos, las tribus originales, pues, llevados por la propia necesidad humana de generar su subsistencia,
bueno, pues, digamos, se encontraron ambos y, digamos, surgió poco a poco la agricultura y también la ganadería. Entonces ellos tenían, por decir, carnes y tenían productos agrícolas. Y en el otro lado, por el lado de la China y sobre todo por la zona pues donde se cultiva en abundancia o existe en abundancia el gusano de la seda, bueno, digamos, eran muy ricos, muy potentes en ese tipo de tela, de tejido, vamos a decir, ¿no? Y entonces, ¿quién no quiere aprovechar lo mejor de lo mejor? ¿No? Te doy una tonelada de seda y tú me das 2 toneladas de trigo, de carne seca, lo que sea. Entonces, digamos, el comercio entre ellos era muy atractivo, ¿no? Los de la seda querían la comida y los de la comida querían la seda. Entonces, qué maravilloso ese encuentro, ¿no? Entre dos que se complementan, ¿no? Y digamos, pues ese comercio fue un comercio al lomo de camello, ¿no? Después, sobre todo, ¿no? Por el rigor de atravesar esas zonas desérticas, ¿no? Este, y pues ese tráfico de ese tipo de carga demostraba que si se encontraban otros productos en los que las dos partes lejanas estaban interesados, entonces el comercio debería crecer, debería fluir, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Los imperios de la antigüedad han estado, pues, alrededor, desde hace muchos miles de años atrás, ¿no? En la ruta de lo que se dice la ruta de la seda, ¿no? Entonces, que donde se ha combinado la producción abundante, resultante de la agricultura, con la producción abundante en el otro lado de, por ejemplo, y sobre todo, sedas. Después ya vinieron ya los cerámicos, ¿no? La cerámica china, y eso fue materia de mucho comercio, ¿no? Digamos, en un primer momento, básicamente en base al trueque, pero después, pues los humanos siempre moscas, siempre queriendo hacer menos chamba, pero sí más provecho, pues se inventa una especie de dinero, un equivalente general, ¿no? Mucho más fácil de cargar, de transportar y de ser aceptado, el oro. Ahí también tempranamente, ¿no? Tuvieron la intuición de descubrir digamos, al oro y darle al oro una función de dinero, ¿no? Para que sea dinero, tiene que ser un elemento escaso, sumamente escaso. Entonces, el oro es escaso, ¿no? Segundo, que sea fácilmente transportable, ¿no? Fácilmente transportable. Segundo, pues que no se deteriore tan rápidamente para que conserve y represente valor, ¿no? E incluso, pues que pueda ser atesorado. O sea, trabajas, comercias para acumular oro, ¿no? Entonces, miren a qué tempranas edades ellos descubrieron la función que debería jugar el oro, que fue más una función de dinero que una función de objeto en forma de joyas, de vestidos o peor, ¿no? No usaron tanto el oro para hacer sus primitivas prótesis de nada, ¿no? O sea, la principal función fue el de ser dinero, ¿no? Entonces, miren cómo tenemos esas cosas que han evolucionado lentamente a lo largo de los miles de años, pero que ahora pues lo estamos acelerando, ¿no? O sea, ahora ya hacemos compras electrónicas con pagos electrónicos y pues ahora el dinero ha evolucionado tal que ya el dinero ahora es casi inmaterial, es un código, ¿no? O sea, el dinero ya está representado por un código, nada más. Ya perdió su forma de billete,
metálica, plástica, miren cuántas evoluciones ha habido. Y ahora, básicamente es código. Y vamos a universalizar las compras y los pagos, básicamente digitando códigos, ¿no? Y aceptando que esos códigos representan valor. Para el comercio esta cosa muy útil, pues muy útil, ¿no? La semana antepasada que fui con mi esposa a hacer el mercado, ¿no? Por fin se ha dado a mi querer lo que siempre le reclamaba a los vendedores de papas, a los vendedores de fruta, ¿no? Oye, ¿dónde está tu maquinita? Le decía, ¿no? Y ahora, pues, finalmente aceptaron y todo el mundo está cargado con su Yape y otros parecidos. Y así que para pagar, ya simplemente, ya pues, o sea, tu chip es simplemente ya de lectura, ya ni siquiera tienes que digitar números ni cosas por el estilo, ¿no? Y automáticamente las maquinitas ya te están botando la boleta de venta, ¿no? Y o factura, si reclamara factura. Y ya no hay pues el dinero cochino o el cochino dinero de por medio, o sea, ya no necesitas cargar tanto sencillo, tanto billete para hacer tus transacciones. Pues está súper bueno, ¿no? E incluso ya en la ficción está de que futuramente ya ni siquiera vamos a necesitar ni la tarjeta ni el celular para hacer esas transacciones, sino que, bueno, todo el mundo se va a incrustar un chip en el brazo o en la mano, ya verá cada quien dónde, se incrusta un chip y ese chip efectivamente está codificado, ¿no? Entonces, y conectado con todas tus cuentas y ya tienes el software de voz y entonces vas a comprar, simplemente pasas tu brazo, tu mano por la lectora magnética para algo así como autorizando pues el débito respectivo contra tu cuenta por la compra que has hecho, ¿no? Y además ese chip, aparte de servir como un mecanismo de pago, también es un mecanismo de identificación, o sea, prácticamente a través de ese chip das información y recibes información, ¿no? Y ya nos liberamos, está cargando celulares, un montón de cosas que por el momento tenemos que cargar, ¿no? Entonces, pero una de las simplificaciones que se pedía era pues simplificar más el uso del dinero. Así que por ese lado estamos yendo bien. A ver, ¿quiénes me han escrito acá en el chat? Pilca, César Altamirano, ya está, Altamirano, ya. Altamirano, Córdoba. Muy bien, Córdoba. Achata, ya está. Marroquín. Muy bien. Achata, ya está. Presente, profesor. Ya. Estaba extrañando a mis caseritos, ¿por qué? ¿Por qué mis caseritos no están? Zulca. Zulca. Estrada. Bueno, estos días va a salir en los noticieros, no, por el 5 de julio, por el 6 de julio, va a salir en los noticieros, 5 de julio, presten atención, el nombre de un egresado UNI que ha ganado la beca de ingeniería para los Estados Unidos, compitiendo entre 120, ¿no? Hubieron 120 postulantes, se seleccionaron 5 finalistas en varias etapas. En la cuarta etapa se llegó solamente a 5.
y de 5 se ha seleccionado una terna, 3, tal que si el primero tuviera algún problema en viajar, cuando tenga que viajar, esa beca no se puede postergar, se le da el pase al segundo, y si el segundo ya tuviera, se le da al tercero, ¿no? Ya tendría que ser bien piña para que ya el tercero no vaya, ¿no? Pero no creo, pues, que el primero no vaya, ¿no? O sea, es relativamente es recién egresado, eh, pero vamos que 1 de 120 es menos del 1%. Entonces, el estándar internacional de selectividad es que del 100% que postule, los ingresantes deben ser menos del 5%, ¿no? Ese es un índice de selectividad extremo. Es el índice de selectividad de Harvard o del MIT, ¿no? Que postulan 100, pero ingresan menos del 5%. Ese es el índice de selectividad. La UNI se aproxima en algunas carreras a ese índice de selectividad, o sea, de cada 100 ingresa menos del 4%. Bueno, hay algunas especialidades lamentables en la UNI donde no tenemos postulantes, vacantes mayor que postulantes. Por ejemplo, el caso de química pura. O sea, ¿cuál es el problema en química? ¿No? Ahí sobran vacantes. Pero claro, ahí la estrategia no es que por ese motivo postules por química y después te pasas a sistemas, ¿no? Esa alternativa es muy, muy costosa. Porque recién te vas a poder postular casi después de 3 años. Y esto es si agarra vacante. Porque esa no es una alternativa. Muy bien, entonces regresemos a nuestro curso. Ya. Entonces en la tarde, mejor dicho en la noche, tenemos nuestro control de lectura, que lo tengo apuntadito. Profesor, sí. Dos cosas. Primero, respecto a las grabaciones, ¿usted ya tiene el acceso para poder compartirnos desde esta clase? No, porque el sistema que han adoptado en la facultad es que los apoyos informáticos son los que graban y ellos después te envían la grabación, ¿no? Que yo en mi correo todavía no he recibido grabación de las clases de comercio internacional. De mis otros cursos sí recibo todos los días, ¿no? Pero de comercio todavía no. Okay. Supongo que ya van a pasar esta semana, supongo. ¿Y a lo otro, segundo? Lo segundo era respecto al alumno que le comenté que no podía a las 10, Ya, 15 minutos antes. Ah, ya, perfecto, ya. 7:45 da su control. Ok, perfecto. Claro, todo tiene solución. Ya, muy bien. Entonces, estuvimos en ubicarnos desde el punto de vista macroeconómico dónde está el asunto del comercio internacional. Entonces, desde una visión macro de economía abierta, open economy, ¿no? Desde un punto de vista de economía abierta, obviamente, pues, el comercio internacional de bienes y servicios en la forma de exportación e importación, o sea, pues, tiene su sitio, ¿no? Y aquí está, en la forma de exportación, ok, en la forma de bien final para la industria, ¿no? El bien final para una industria es el bien que vende, y ese es un bien final para la industria, aunque para otras industrias pueda ser un insumo. Por ejemplo, los molinos venden harina. Para el molino, la harina es un bien final, ¿no? Ya el que lo compra, depende, si lo consume inmediatamente, la harina será un bien final. Pero si procesa la harina para hacer pan, entonces la harina es un bien intermedio, ¿no? Entonces,
del 100% de la producción del sector A, ¿no? Lo que vende para que su producto sea un bien intermedio está aquí, en la zona amarilla, ¿no? Pero ya, lo que ha vendido y que sus compradores lo han utilizado como bien final está acá como consumo. Si lo tiene en un almacén, por ejemplo, algunas empresas producen y esa producción lo llevan a una almacenera. No porque no lo puedan vender, ni no porque no quieran venderlo, sino porque esa harina que lo ponen en una almacenera debidamente registrada, ¿no? Toma esa carga como una garantía, ¿no? Para que luego la empresa pueda solicitar un crédito de un banco poniendo como garantía su producción. Pero ya eso es para los fines ulteriores de la empresa. Pero, digamos, desde un punto de vista económico, esa harina que está en la almacenera es un ahorro, ¿no? La otra parte de la producción de harina de la molinera lo exporta. Ya está, se va a otro país. Entonces ya está. Del 100% de su producción, uno lo vendió como insumo, y aquí está. Otro lo vendió como para consumir inmediatamente, está acá. Otro lo ahorró, otro lo exportó, ya está. Entonces, producción intermedia es todo lo que se vendió a las otras industrias para que sigan procesando. Entonces la molinera le vendió a la panificadora, le vendió a un restaurante, le vendió al gobierno también, y ya está, como insumos. El valor de esa producción es producción intermedia. Luego, el resto de la producción que lo vendió para que lo consuman inmediatamente, está en una almacenera o lo exporta, esa es producción final. Entonces, la producción bruta es la sumatoria de la producción intermedia a la producción final. Esa es la producción bruta del sector A. La misma lógica es para el sector M, manufactura. Del 100% de su producción, una parte lo ha vendido como insumo al resto de la economía. Lo otro para el consumo, el ahorro, la exportación, ¿no? Esta producción intermedia, producción bruta. Igual, el Estado también tiene su producción del 100%, lo vende, una parte, consumo directo, o que diga, como insumo para las otras industrias, otro para el consumo, el ahorro y también la exportación. Igual, ya está. Producción bruta. Entonces, la sumatoria de las producciones brutas sectoriales te da, pues, la producción bruta a nivel de la economía, ¿no? Producción bruta total. ¿No? Eso desde el punto de vista de las ventas, ¿no? Ahora, en una economía en equilibrio, que usualmente es un requisito de análisis, vamos a decir, las ventas deben ser igual a las compras, ¿no? Entonces, lo horizontal es lo que cada sector vendió a los otros. Y lo vertical es lo que cada sector compró a los otros. Entonces, el sector A, ¿qué compró? Compró X11 del propio sector A. Compró X21 del sector M. Y compró X31 del sector G. Todo esto está pasando en el interior del país. Son compras nacionales. Compras de insumos. Recuerden que toda esta parte amarilla son insumos, ¿no? Entonces tenemos total de insumos nacionales. Ahí está. Total de insumos nacionales. Pero claro, para producir no solamente se necesitan insumos nacionales, también se necesitan insumos importados. Aquí están los insumos importados. Entonces, total de insumos que ha comprado el sector A, insumos nacionales, más insumos importados. Total de insumos. Ahí está, total de insumos, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo acá los materiales. Ahora lo que necesito es transformar esos materiales.
Entonces, ¿qué necesito para transformar los materiales? Bueno, necesito mano de obra, en primer lugar. Y obviamente, si necesito mano de obra, tengo que pagar. ¿Qué pago? Sueldos y salarios, ¿no? Sueldos y salarios. Salaries and wages. Sueldos y salarios. Mano de obra, ¿no? Ya, pero esa es la mano de obra operativa, que es el obrero, el empleado, ¿no? Pero ellos no trabajan solos, claro. Entonces se necesitan empresas, ¿no? Entonces las empresas ganan, pues, ¿por qué trabaja el empresario? Quiere dividendos, pues, ¿no? Dividendos. Entonces a los capitalistas hay que pagarles sus dividendos, ¿no? Como resultado. ¿Qué más necesita para transformar esos insumos? Bueno, necesito maquinaria, equipo, terrenos, instalaciones. Bueno, si es tuyo, ya es tuyo, ¿no? Lo deprecias. Pero si no es tuyo, lo alquilas. Y a los dueños de esos activos le tienes que pagar rentas, ¿no? Alquiler. En general le pagas alquileres. Aquí vamos a poner esto, es intereses. Después también necesitas capital de los bancos, ¿no? O haces compras de materia prima o de equipos al crédito, entonces tienes que pagar los intereses, pues, ¿no? Necesitas pagar los intereses, ¿no? Ya son intereses. Al Estado, obviamente le tienes que pagar sus impuestos, tax, ¿no? Entonces, todo esto es demandado para transformar estos materiales y por tanto, todo esto pues se llama el valor agregado. El valor agregado son las rentas que pagas. En general, a todos estos pagos les llamamos renta. Renta a la mano de obra, renta del empresario, renta de los propietarios, renta de los, pagarle renta a los bancos, renta al Estado, que son los impuestos, valor agregado. Entonces ahora tenemos otra forma de calcular el valor del producto bruto. Entonces el producto bruto son el total de insumos, vamos a azularlo acá, ¿no? Total de insumos con total valor agregado. Azularlo. Y esto le ponemos ahí un rojito, ya está. Ya está, entonces, valor de insumos más valor agregado, valor de la producción bruta. ¿De quién? Del sector A. Lo mismo hago para el sector M, lo mismo hago para el sector G. Y la sumatoria de estos productos brutos de cada sector en la vertical finalmente debe cuadrar con el valor de la vertical. En realidad, aquí debería estar el producto bruto total. Eso debería ser el producto bruto total. O sea, la vertical con la horizontal deben coincidir. A nivel macro deben coincidir, salvo obviamente errores de medición, errores estadísticos, ¿no? Pero deben coincidir. Ahora, entonces ya, este es el panorama total. Esta es la forma, pues, en que los grandes economistas, como comenzando la tabla económica de Quesnay, que fue un fisiócrata, ustedes recordarán de su secundaria, un economista de la agricultura, un fisiócrata, ¿no? Él fue uno de los primeros en hacer este esquema para una economía cerrada, o sea, sin exportación, sin importación, ¿no? O sea, pues Quesnay vivía en el interior de Francia, en una zona agrícola, ¿no? Y observaba cómo es que se daban las cosas, ¿no?
Entonces el agricultor cosecha una parte, obviamente se lo hace quedar para semilla, ¿no? Y vende a los otros, a los ganaderos, para que aprovechen ese producto. Otro porcentaje se lo comían, otro porcentaje lo guardaban en el almacén. Y bueno, en aquel entonces típicamente todavía no había lo que se llama ahora pues la exportación. Pero ya más adelante, pues ya con una visión mucho más estructurada de Leontiev, tablas económicas de Leontiev, ya lo cuadra, pues, ya le juega su matemática a Leontiev, ¿no? Un ruso nacionalizado americano. Y más adelante, pues ya viene el otro famoso, mi compadrito John Maynard Keynes, ¿no? Y ya pues le hace una interpretación económica a esta tabla que estaba muy rígida, ¿no? Muy rígida, ¿no? Ya Keynes le hace una interpretación más dinámica, ya para usarlo como herramienta para el planeamiento, especialmente para el planeamiento. Bueno, entonces, dentro de esa visión, sobre todo de Leontiev, Leontiev es el que tiene la visión de decir, pues, muy bien, en esta zona amarilla se dan los coeficientes insumo-producto, coeficiente insumo-producto, un A sub IJ. Un A sub IJ, que quiere decir los insumos del sector I que se van a utilizar para producir el producto del sector J, ¿no? Un A I sub J, coeficiente de insumo producto. La advertencia era que estos coeficientes, sobre todo en el pasado, estamos hablando de los años 800, donde la economía pues era relativamente estática y mayormente no había cambios, ¿no? Los coeficientes técnicos permanecían constantes por largo tiempo. Y como tal, se podría suponer que los I sub J eran constantes, de tal manera que utilizando esos coeficientes ya se podía estimar sector por sector, incluso producto por producto, cuánto de insumos X sub I se necesitaba producir, ¿no? Para lograr obtener un volumen de X mayúscula sub J de producto. Por decir, ¿cuánta harina deberías tener para producir, por decir, 10.000 panes? ¿No? Entonces, la respuesta era el coeficiente técnico harina-pan por la cantidad de panes, te botaba, ¿no?, la cantidad de harina que necesitabas. ¿No? Entonces, pues, quedaba claro de que podíamos estimar, proyectar la cantidad de un producto, de una materia prima que la economía debería producir para que luego se obtenga productos finales a partir de ese producto, de esa materia prima. ¿No? Y esto que es un coeficiente para los insumos nacionales, ¿no?, también podría aplicar para los insumos importados, ¿no? Entonces, cantidad de insumos importados ¿no? Coeficiente de insumos importados por el
el volumen de productos finales que quieres producir, que quieres encontrar. Entonces ya aceptar esa notación, pues ya es casi la solución de muchos problemas, ¿no? Entonces, sumando todas nuestras importaciones de insumos de la minería, del sector agropecuario, del sector manufactura, etc., podríamos tener, digamos, el volumen de importaciones que necesitamos hacer para conseguir determinado objetivo a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, ya tenemos una herramienta poderosa así que ya veremos en una práctica este ejercicio, ¿no? Por el momento pasamos, pero ya estamos ubicados, ¿ah? Ya estamos ubicados ya. Entonces, la economía de un país se mide por su Producto Bruto Interno. Y por definición, el Producto Bruto Interno, sabemos pues que es la producción final, producida y consumida en un año, en un territorio, por los residentes de ese territorio. Los residentes pueden ser nacionales, nacionalizados o con permiso de visa para residir, ¿no? Entonces, aquello que es producido en un año y no es consumido en ese año no forma parte de la economía de ese año. Contablemente, eso pasa a la economía del otro año, ¿no? Entonces, el PBI de una economía es lo producido y lo consumido ese año, pero tiene que reunir los dos requisitos: producido y consumido, ¿no? Entonces, bueno, producimos 100. ¿Y cómo lo distribuimos eso? Bueno, una parte nos lo comemos todos los días. Esa parte se llama consumo. Otra parte lo almacenamos o lo ahorramos. Digamos, no lo vendemos ni a uno ni a otro. Otra parte es la que se le paga al Estado en la forma de impuesto, y pues el Estado eso lo usa de diferentes formas, ¿no? Lo usa para consumo, como también lo puede usar para inversión. Pero en todo caso ya el Estado decide qué hace con ese porcentaje de la producción que le damos al Estado como pago de impuestos. Ese es G. Pero hay otra parte. Ustedes tenemos celulares que han sido importados. Lo estamos consumiendo. ¿Y con qué pagamos esos celulares? Bueno, con los dólares que obtenemos por las exportaciones, ¿no? Entonces, consumimos más allá de lo que producimos en algunos bienes. Por ejemplo, en celulares, posiblemente produzcamos 0 celulares, pero consumimos 1 millón de celulares por año. Bueno, por decir. Entonces, consumimos lo que no producimos, a eso se le llama importación. Pero también no consumimos lo que producimos, a eso se le llama exportación. Entonces, el neto entre exportación e importación está acá. X menos M.
Ya está. Entonces, la economía del Perú o de cualquier país es esto. Es equivalente también, desde un punto de vista, al gasto que ha hecho en un año. En un año has consumido este porcentaje, has ahorrado esto, el gobierno le pagaste en impuestos esto, y tu saldo de exportación menos importación es esto. Estuvimos hablando después acerca de la importancia, pues, del sector exportador y la importancia que se puede resaltar a través de estos diferentes coeficientes. Exportaciones sobre PBI, importaciones sobre PBI, saldo del comercio internacional sobre PBI o volumen del comercio de exportación más importación sobre PBI. Decíamos en los casos extremos que, por ejemplo, para el caso norteamericano, este ratio exportación sobre PBI americano a lo más es 10%. Pero en el caso del Japón, ese ratio es casi 51%. O sea, los japoneses son grandes exportadores. Pero es cierto, también son grandes importadores. Pero exportan más. ¿Mm? Entonces, todos los países pues tienen diferentes estructuras económicas, tienen diferentes localizaciones que lo hacen aptos más para una que otra cosa, ¿no? Pero todos resaltan sí la importancia del comercio exterior o internacional para el bienestar de sus economías, ¿no? Y lo cierto es que cuanto más comercio exterior tengas, tu economía es más fuerte y es más progresista, ¿no? Versus que si te limitas solamente, digamos, al mercado interno. O sea, los países más desarrollados son los que tienen un gran sector externo. Entonces, ya recordamos eso y ahora más bien pasamos a otro tema aledaño. Ya. Vamos a desarrollar temas en relación a la economía de escala.
Disculpen, cerré el micrófono unos segundos. Ya. Me fui a servir un pequeño cafecito, que es la hora no solamente del frío, sino que también me parece de la siesta. Entonces, mejor protegerse. Ya está. Muy bien. Entonces, bueno, quienes han estado pues en zonas cafetaleras como Chanchamayo o en el famoso Valle del Quindío en Colombia, ¿no? O en las zonas cafeteras del Brasil. Bueno, pues una cosa es hablar de 3, 4 hectáreas de café. Otra cosa pues es hablar de 1.000, 2.000 hectáreas de café, ¿no? O sea, el tamaño sí importa, ¿no? El tamaño, el hectareaje. Y bueno, en realidad lo que está de por medio para explicar lo que se llama una economía de escala de rendimientos crecientes es lo que está de por medio en el fondo, es pues la curva del aprendizaje, en el sentido de que dentro de determinados límites, dentro de un intervalo, cuando tú repites una cosa, es posible que, digamos, la enésima repetición sea más perfecta que la anterior, ¿no? Precisamente porque tenemos esa capacidad de retroalimentarnos para hacer mejor las cosas, ¿no? Y a través de la práctica y la repetición, perfeccionas, ¿no? Y eso te hace más productivo. Entonces, digamos, si nosotros en general decimos pues que podemos plantear una función de producción, ¿no? Tal como Q de un determinado producto X. Y decimos en general, ¿no?, que esa función de producción depende de una cierta tecnología, y la tecnología en general es básicamente la combinación óptima de los factores, ¿no? Y estos factores básicos son la mano de obra, L, labor, y K, capital, ¿no? Ya está. En realidad ya, digamos, cuando una empresa adopta una determinada tecnología, en realidad ya la tecnología es su función de producción, ¿no? Entonces, de frente podemos decir en realidad que Q es LK. ¿Ya está? Entonces diseñamos una planta, ¿no? Estas son sus capacidades y digamos, ya esto es 100% en condiciones ideales. Y esto puede significar, por decir ya, 80 toneladas mes. Esa es su capacidad de procesamiento. 80 toneladas mes. Toneladas métricas mes. Toneladas métricas, ¿ya está? Y bueno, pues el mercado nos responde y efectivamente producimos a plena capacidad, pero proyectamos para el próximo periodo y parece que la demanda va a aumentar 30%. Entonces necesitamos ampliación de planta. Entonces, bueno, ahora los ingenieros van a planear, pues, para resolver el reto. Entonces, quieren una planta más grande, ¿no? Vamos a decir un Q'. Y bueno, dicen, bueno, entonces vamos a diseñar una nueva planta, y para lo cual vamos a incrementar, obviamente, los factores por un mismo factor. Factor A, A veces L,
A veces K. Aquí en realidad no sabemos cuál va a ser el efecto, ¿no?, de aumentar en un mismo porcentaje los factores. Entonces, en algún caso puede ser igual, en el sentido de que Q' va a ser A veces Q, el Q inicial. En otros, incluso, claro, lo que se espera es de que en realidad podamos tener el mayor beneficio posible de esa modificación que estamos haciendo. Entonces, que A veces QX en realidad sea mayor que este incremento de A veces cada uno de los factores, ¿no? Y cuando esto ocurre, decimos pues que esto es una economía de escala o una economía de rendimientos crecientes. Economía de rendimientos crecientes. De rendimientos crecientes, ¿no? Cuando el producto obtenido es mayor que el equivalente al incremento lineal de los factores. Es una economía de escala. De rendimientos crecientes, obviamente. Pero también hay veces en que se da más bien todo lo contrario. Se aumentas a veces, pero el producto resultante es menor, ¿no? Entonces, esto es una economía de rendimientos decrecientes. Economía de rendimientos decrecientes. Y esto sería una economía de rendimientos constantes. Economía de rendimientos constantes. El comercio internacional se ubica, ¿no?, en economía de rendimientos crecientes. O sea, esta es la característica de la economía internacional. A mayor volumen de producción o a mayor porcentaje de incremento de los factores productivos, el volumen resultante es mayor. Entonces, como la producción es mayor, el costo promedio va bajando. ¿No? O sea, estos rendimientos crecientes lo que hace es que el costo promedio o el costo unitario, yo usualmente utilizo los términos costo promedio para decir básicamente el costo total sobre el volumen de producción, ¿no? Costo total sobre el volumen de la producción. Solo cuando este costo promedio es constante para cualquier volumen, yo le llamo costo unitario, ¿no? Como costo unitario como sinónimo de una tasa. Pero si no es constante, prefiero llamarle costo promedio. Entonces, el costo unitario solamente pues se produce cuando
El costo unitario aparece cuando el costo total es resultante de una producción altamente estandarizada. Y cuando la producción es altamente estandarizada, entonces ahí sí, el costo total puede ser, digamos, igual a un costo unitario que permanece constante y el costo total es directamente proporcional al volumen producido, Q. Entonces, como se ve, costo unitario por Q sobre Q sale costo unitario, es constante. Pero siempre y cuando la producción sea altamente estandarizada. Solo en ese caso puedes obtener que el costo total es directamente proporcional al volumen. En otros casos no. Ahora, en términos de economía internacional, ¿no? Por el volumen, el gran volumen que se obtiene en el tiempo, no es porque una empresa o una sola empresa esté produciendo más y más, sino porque muchas más empresas producen el producto. Y como conjunto, la producción de esa industria crece tremendamente. Y es en ese contexto en que el número de empresas crece, ¿no? Y por tanto el volumen agrupado o sumado crece, es en ese contexto que el costo promedio baja. Es en ese contexto, ¿eh? En que salen muchas empresas a producir lo mismo. Y esta sumatoria, ¿no? Genera más producción y es en ese contexto que se logra que el costo promedio baje, ¿no? ¿Por qué en ese contexto el costo promedio baja? Porque, digamos, las nuevas empresas que entran a producir, obviamente entran compitiendo con las que ya existen. ¿Pero qué quiere decir competir? ¿No? Las nuevas empresas entran con mejores procesos productivos, entran con personal más capacitado, con personal posiblemente de más experiencia, ¿no? Y entran pues a tener costos más bajos que los ya existentes. Ese es el espíritu de la competencia, ¿no? Y entonces, al haber más empresas de un mismo producto, el costo promedio tiende a bajar, porque las nuevas o últimas empresas, en lo posible, han tratado de ser más eficientes que las anteriores. Y puede ser con la misma tecnología, pero con mejor rendimiento de su personal. O también puede ser con nuevas tecnologías y un mayor rendimiento de su personal, ¿no? Y entonces eso hace que esa industria nacional que ha crecido de esa manera, al tener costos cada vez más bajos, su probabilidad de exportar a otros países aumenta. ¿Por qué? Porque sus costos son más bajos y los extranjeros se enteran de esos costos más bajos y obviamente comienzan a demandar o a comprar de ese país que tiene una industria con un número de empresas crecientes. Eso es una economía de escala externa.
Entonces, eso lo podemos dibujar. Aquí están los precios, los costos, los dólares, la plata. Y aquí está también la producción. También podríamos decir el número de empresas, ¿no? A mayor número de empresas, mayor producción, y a mayor producción implica que hay mayor número de empresas. Cuando hay pocas empresas, ¿no?, en una industria, su curva de oferta y por tanto sus costos más o menos son verticales. Ahí está. Esta es, digamos, una oferta de un país o de una industria que tiene pocas empresas. Pero cuando ya, digamos, esto tiene un número de empresas, vamos a decir N1. Tiene un número de empresas N1, pero cuando más empresas entran a ese sector, entonces las nuevas empresas que entran usualmente tienden a ser más eficientes que las otras, que las anteriores. Y por tanto, en promedio, ¿no?, eso se traduce en costos. Con más empresas hay mayor eficiencia. Y por tanto, el sector o la industria se hace más competitiva, tanto en el mercado nacional y con mayor razón para para la exportación, y por tanto esa curva de oferta se va haciendo más horizontal. Entonces, digamos, entra más empresas, Entonces, como se ve, la curva de oferta tiende a ser más horizontal, y entonces ahora producir una mayor cantidad puede tener menores costos, porque la competencia ha aumentado la eficiencia. O sea, este giro de la curva de oferta hacia la derecha y hacia abajo es un aumento en la eficiencia productiva. Entonces aquí digamos que hay N2 empresas, N-2, aquí hay N-3, donde N-3 es pues mayor número de empresas que N2, que N1. ¿No? Entonces los costos están bajando. Esto muchas veces se interpreta como que es efecto del volumen. No, el volumen es un efecto de la mayor competencia. O sea, lo que está haciendo que haya mayor volumen, no solamente para producir, sino sobre todo para vender a menores precios, es la competencia, ¿no? Los nuevos entrantes tratan de rivalizar con los anteriores,
bajando sus costos, mejorando procesos, mejorando tecnología, en general levantando la productividad. O sea, más producto por trabajador. Generalmente ese es el indicador más ese es el resultado, ¿no? En el otro lado, la economía también, digamos, a medida, si digamos, se trabaja, tienes una planta diseñada para producir 80 toneladas, pero estás trabajando solamente con el 30% de su capacidad instalada, entonces claramente es diferente que si ya trabajas con el 60% de la capacidad instalada, estás produciendo más, tu costo unitario tiende a bajar, ¿no? Entonces, cuando hacemos la típica curva de costos, el costo promedio, ¿no? Y digamos, esto es el 100% de la capacidad instalada, pero por cualquier razón, digamos, el negocio o la empresa está trabajando solamente con esta capacidad. Vamos a suponer que este es 30% de la capacidad instalada, 30% de la capacidad instalada, y por tanto el costo promedio es este. Pero ya cuando estás con el, digamos, 40, vamos a decir acá, con el 40% de la capacidad instalada, efectivamente tienes una economía interna, por escala interna, y tu costo tiende a bajar. En algún momento efectivamente vas a llegar al mínimo, ¿no? Vamos a suponer que aquí al 60% de tu capacidad instalada llegas al mínimo costo que puedes llegar. Ya está, ¿no? Pero como la mayor parte de los procesos de producción están sometidos a rendimientos decrecientes, a partir de este mínimo, más bien como se ve aquí, el costo promedio tiende a subir a pesar de que puedas utilizar una mayor parte de tu capacidad instalada, aproximándote a 100, ¿no? Pero aquí los costos suben. Claro, suben posiblemente a una menor tasa de lo que bajaron al lado izquierdo. O sea, esta no es una U perfecta, no es una U simétrica, sino aquí un poco tiende a horizontalizarse en la parte derecha. Pero eso es porque la mayor parte de las producciones no están sujetas a estandarización, ¿no? Difícil estandarizar todo, de tal manera que es difícil trabajar con básicamente costos unitarios fijos, y lo que ocurre pues es este fenómeno. Ahí está, el costo marginal es creciente. El costo marginal es el costo adicional por producción adicional. Entonces el costo marginal usualmente crece. ¿Qué quiere decir que el costo marginal crezca? Que cuanto más produces, tu costo variable comienza a crecer más que la producción. Es cierto, tu costo fijo promedio cae continuamente, porque como es fijo y promedio tiene que caer. Entonces el costo promedio fijo siempre está cayendo, nunca llegará a cero, pero ya ese costo promedio fijo es pequeñísimo, y más bien el que se agranda es el costo variable promedio, y en especial el costo marginal es el que comienza a crecer rapidísimo. Y entonces es el costo variable el que hace crecer el costo promedio.
no el costo fijo promedio. El costo fijo promedio cae. Continuamente el costo fijo promedio cae. Entonces, ¿quién es el que está impulsando el crecimiento del costo promedio? El costo variable, ¿no? ¿Y por qué el costo variable crece así rápidamente? Porque es difícil estandarizar todos los procesos y, digamos, manejar el consumo de materiales, el consumo de mano de obra, de manera así estrictamente estandarizada, directamente proporcional al crecimiento de la producción. O sea, esos costos crecen más rápido que la producción. ¿No? Y esto es lo más representativo de los costos de manufactura. O sea, los costos de manufactura tienden a crecer. Aumentas la producción, el costo de manufactura crece incesantemente, ¿no? Claro, los intentos de mecanización, los intentos de automatización son precisamente para dominar el costo variable, ¿no? O sea, eliminar en lo posible todos los procesos discretos, la para de la producción, los procesos discretos, esos son los que aumentan los costos. En cambio, si logras darle continuidad al flujo de materiales y el procesamiento, obviamente, de los materiales, ¿no? Dándole continuidad a la ocupación de la mano de obra, que ni un segundo estén desocupados, sino todo el tiempo manipulando, entonces ahí, en un primer momento podrías linealizar el costo promedio, hacerlo horizontal, y en algún caso podrías efectivamente hacer que el costo variable sea decreciente. Si haces decreciente el costo variable, entonces ya se comporta como el costo fijo promedio, que es continuamente decreciente, ¿no? Y entonces ya pues decreciente el costo fijo, decreciente el costo variable, promedio, entonces el costo promedio obviamente se vuelve decreciente, ¿no? Pero mientras que por lo menos el costo variable sea creciente, el costo promedio va a ser creciente, ¿no? Entonces, no es tan fácil linealizar el costo promedio. ¿Y bajo qué condiciones incluso se linealiza el costo promedio o se le hace decreciente? Primera condición es que la producción tiene que ser masiva, de gran volumen. Y segundo, todo el procesamiento tiene que implicar una producción continua. Si es producción discreta, te fregaste. En ese momento en que paras, ahí los costos se te disparan, ¿no? Entonces, no es fácil conseguir linealizar los costos, porque esas dos condiciones son difíciles de conseguir: masa y flujo. El flujo con producción altamente mecanizada o producción automatizada, que no todos los sectores tienen eso, ¿eh? El primer requisito tal vez es más fácil de conseguir: masa, volumen. Entonces, por eso es que la economía internacional está cargada en un alto componente o sea, si podríamos caracterizar a los bienes que son materia del comercio internacional, podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Los llamados commodities. Precisamente los commodities son materia prima de gran volumen, ¿no? Esto es exportación a granel. Banana chiquita de Centroamérica, de Ecuador, pues miles y miles de toneladas. Commodities, ¿no? Minerales, miles y miles de toneladas. Harina y pescado, miles y miles de toneladas de harina y pescado. O sea, un producto más o menos homogéneo, estándar, ¿no? Entonces, unos son los commodities y ya otros son los productos, vamos a decir, especializados de menor volumen o diversificados. Vamos a decir, diversificados. Un mix de perfumes, ropa, pelotas, yogur, o sea, misceláneo, ¿no? Pero digamos, una tremenda variedad de productos, pero relativamente de pequeño volumen,
en comparación a los commodities. Aquí está el gran tonelaje que transportan tanto en barcos, sobre todo en barcos. Aquí está el trigo, miles y miles de toneladas. Aquí está el petróleo. Ya con trigo y petróleo nomás ya te gané la moral ya. Aquí está el mayor quilaje, está acá. Trigo, petróleo, maíz, harina de pescado, minerales, gas, ¿no? O sea, un gran porcentaje del comercio internacional son commodities. Y traemos petróleo desde Arabia, desde Ecuador, ¿no? O sea, claro, los costos tienden a bajar continuamente por el gran volumen de explotación, ¿no? Gran volumen y cada vez con mejores tecnologías. Entonces los costos de los commodities tienden a bajar, ¿no? Tremendamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es resultado de la competencia que hay entre los proveedores con nuevas tecnologías, más el volumen, y a eso tira el costo abajo. Entonces, la competencia entre los países productores de esos commodities es básicamente a través de la cotización internacional, ¿no? ¿Quién quiere vender a menos? Y ya más bien ese criterio cambia cuando se trata ya de comprar, vender productos diversificados. Entonces, si bien siempre el precio va a ser un elemento importante para decidir o no, ya la otra parte más importante tal vez sea precisamente la calidad del producto, el servicio o la utilidad singular que brinda el producto, ¿no? Entonces, digamos, son lo que podríamos decir características un tanto más cualitativas, las que sirven para valorar el producto y comprar, e importarlo, más que, digamos, estrictamente su cotización. Ahora, claro, hay una tendencia hacia comoditizar los productos diversos, ¿no? Hacerlo commodities, o sea, hacer los productos homogéneos, estándar, para que haya un gran volumen de ese producto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, dicen que casi como 4.000 variedades de papa, ¿no? Pero tal vez el mercado no ha aprendido a apreciar esas diferentes variedades y, digamos, básicamente el mercado, por decir, pide papa blanca, ¿no? Ya está bien, ya ese mercado está más o menos maduro, la gente está contenta con la cotización, etcétera, pero por ahí ven que hay un mercado que está creciendo, digamos, que quiere papa amarilla. Entonces, la tendencia es que esa papa amarilla que está, digamos, en lo que se llaman las exportaciones no tradicionales, ¿cómo la pasamos a ser un commodity? Entonces, bueno, el problema es que tenemos diversas papas amarillas, ¿no? De diferentes tamaños, de diferentes sabores. Entonces, ahí el esfuerzo es a uniformizar esa papa amarilla para hacer un gran volumen. Entonces, si se hace un gran volumen, ya la cotización de esa papa amarilla va a ser una cotización que va a dar un precio, una tarifa más o menos estable, no del todo fija, pero más o menos estable en el mercado, que es una de las características de los commodities, ¿no? Entonces ya pasa, la papa amarilla podría pasar a ser un commodity, ¿no? Y así, digamos, algunos productos de este segmento podrían pasar acá, ¿no? Y que los consumidores se beneficien cuando hay una super cosecha, gran oferta, el precio cae, ¿no? Y los consumidores se benefician, por decir, ¿no?
Claro, a costa de los productores, ¿no? Pero es así. ¿No? Ya, preguntas y respuestas. A ver qué más tenemos. Bueno, entonces, esta segunda característica de la escala interna, ¿no? Usualmente configura una situación en la que hay relativamente pocas grandes empresas, pero sí muchos compradores, muchos consumidores, que es una situación de competencia imperfecta. Tiende hacia conformar un monopolio, ¿no? Si existe solamente una gran empresa que produce, o existe un pequeño número de empresas que producen, pero sí muchos consumidores, entonces la tendencia es a que el productor imponga el precio, ¿no? Y que ese precio en realidad sea un precio impuesto por el único productor o en todo caso coordinado entre esos pocos productores, pero ya no están compitiendo, sino ellos fijan la tarifa, el precio, de acuerdo a cómo se han entendido ellos para distribuirse la producción, tal que la producción no crezca y que, digamos, el precio caiga en el mercado, sino que el precio se mantenga o incluso si quieren que el precio se eleve, ambos acuerdan no producir más de un cierto volumen e incluso reducir la producción de ese volumen. Entonces, como la demanda no se retrae inmediatamente, la demanda excede a la oferta, entonces naturalmente el precio va a ser tirado hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso se dice competencia imperfecta. Pocas empresas, en promedio, grandes empresas. Entonces, esto de la escala, pues usualmente nos invita a hacer crecer las diferentes industrias que tengamos en el país, pero ese crecimiento sería la resultante de que haya más compradores externos, o sea, más importadores, ¿no? Y la razón por la cual esos importadores te vayan a comprar más es porque a condición de igual calidad entre diversos países que compiten, el precio de tu producto puede ser más barato, menor a la de tu competidor, ¿no? Pero digamos, tú puedes ofrecer ese menor precio en base a que tus costos han bajado, ¿no? Siempre y cuando hayas aumentado la escala de tu producción. Y siempre y cuando, digamos, tu competidor honre, digamos, el acuerdo al que han llegado de no hacer crecer tanto el volumen de la producción e intentar venderlo inmediatamente en el mercado, porque entonces el mercado se entera de que hay una gran oferta y el mercado va a decir, bueno, ya no te pago lo de antes, te pago menos. Porque si tú no me vendes, me voy a tu competencia, donde lo puedo comprar al mismo precio de antes o incluso a un menor precio, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente, pues, dinámico. Los brokers, los traders, están informando continuamente, están estudiando, por no decir, están espiando a las empresas de la competencia y están reportando para continuamente estar haciendo un balance oferta-demanda y saber si levantas la cotización de tu producto o bajas la cotización de tu producto para, pues, obviamente, tener presencia en el mercado
¿no? Preguntas, señores. Adelante, espero escucharlos. Preguntas. Otra cosa, he visto en el sistema de evaluación que he visto en la ORCE, dice monografía 1, monografía 2, que se entiende que son notas aparte de la práctica 3 y la práctica 4. Profesor, sí, justamente, bueno, le comento, ¿no? A un inicio en este curso tiene 2 PCs y 2 monografías nada más, nada se elimina. Ahora, el detalle fue que al comienzo del ciclo a los docentes se les comunicó que iba a haber un cambio con respecto a la currícula, porque el reglamento decía de que no podían haber menos de 4 PCs. Entonces, iba a haber ese cambio que todavía no era claro, ¿no? Ahora, hace poco he conversado con el tercio estudiantil y el tercio me comentó que parece que por el momento no se va a hacer nada, o sea, parece que va a quedar 2 PCs y 2 monografías. Así que no estoy seguro si al final se va a llegar a hacer el cambio, parece que no, pero si no se hace el cambio, se quedan solamente 2 PCs y 2 monografías. En este caso quedaría pendiente las 2 monografías. Sí, porque esto es lo que aparece en el sistema de evaluación. ¿Están viendo ahí en la página? No. No, vemos su Excel. A ver, un ratito voy a ponerla. Y ahora sí. Sí. Ya, entonces ahí está práctica 1, práctica 2, monografía 1, monografía 2, promedio de prácticas. Pero también hay espacios acá para examen parcial, examen final. No, este curso no tiene parcial ni final. Me parece raro que haya ese espacio. Sí, pues ahí está puesto, así que verifica eso con tu tercio, porque son más rápidos, creo. Pues monografía 1, monografía 2, sí, pero no existe práctica 3 ni práctica 4. Entonces, si es en base a monografía, entonces rápidamente pues se tienen que conformar grupos de trabajo, ¿no? Y proponerme el tema de la monografía, que va a ser sobre un producto que el grupo va a estudiar en cuanto a su oferta, su demanda, o algún aspecto importante, por ejemplo, vamos a decir, el tema de la escala de la producción en un determinado producto de exportación o de importación, ¿no? Entonces, me parece justo que haya esta monografía, porque el curso da para hacer monografía, ¿no? Los que llevaron conmigo Economía General hace un tiempo, hicieron una monografía como la PC4, ¿no? Profesor, en caso quedara, o sea, solamente PC1, PC2, monografía 1 y monografía 2, el control de lectura en ese caso, ¿cómo quedaría? Pasa como nota adicional como una parte de la nota de monografía 1, ¿no? Hay que ponerlo en algún lado. Claro, ¿no? sí, entiendo. Ya, yo voy a consultar, ingeniero, por esos temas, ya, porque este curso no debería tener parcial ni final. Ya, pero entonces monografía 1, monografía 2 sí queda eso, y entonces para hacer esa monografía hay que conformar grupos. Entonces, por favor, delegado, ya usted me pasa para la clase, si es posible, de la noche, los grupos y los temas que quisieran hacer los grupos como monografía. De una vez, porque ya no hay tiempo ya. ¿Podría, por favor, repetir qué es lo que se debería Sí, presentar? 1, conformar los grupos, mínimo 2, máximo 5, ¿no? Conformar grupos y que los grupos propongan 1 o 2 temas para seleccionar de ahí, que va a ser por la materia de la monografía, ¿no? Por ejemplo, podría ser comercio exterior de, por ejemplo, aceite de oliva. ¿Cuánto de aceite de oliva exportamos? ¿Cuánto de aceite de oliva importamos?
¿no? Y explicar esa lógica, ¿por qué si exportamos, importamos? ¿No? Porque cuando tú vas a las tiendas, tú ves ahí aceite de oliva de España, aceite de oliva de Portugal y también aparece creo que de Italia. Y sin embargo, también en otras estadísticas vas a ver que nosotros exportamos aceite de oliva. No vaya a ser que está sucediendo que exportamos aceite de oliva a granel en bruto y después, ¿no? Como unos cacasenos, lo volvemos a importar pero con marca, embotellado simplemente. Eso es lo que está sucediendo. ¿No? No sé, no tengo elementos, pero hay casos en que se da eso. Por ejemplo, nosotros le vendemos, por decir, naranja fresca a la China, nosotros le exportamos, pero después nosotros le importamos jugo de naranja envasado. Oye, pero así sucede. Bueno, en general ese es por otro lado, el espíritu del comercio, ¿eh? Porque, por ejemplo, nosotros le exportamos cobre a China, cobre, hierro, plomo, ¿no? Y después le compramos autos a China, le compramos Caterpillars, que son pues ya, son los mismos minerales, o sea, ha pasado obviamente por la siderurgia, la metalmecánica, pero el comercio exterior tiene esa lógica, ¿no? Tú exportas para importar, ¿ah? Por ejemplo, nosotros exportamos a Japón. Nosotros, aunque parezca mentira, nosotros tenemos mármol acá en Perú, pero nuestras canteras de mármol no son pues como las canteras famosas de Italia del mármol de Carrara, del mármol blanco, que son tremendas y tremendas lajas. O sea, nuestro mármol aquí es más pequeño y la tecnología de extracción del mármol de acá, especialmente en el camino Lima-Huancayo, no es tan refinada. Entonces, nosotros le exportamos mármol a Japón como piedra, pero después le importamos a Japón ese mármol que ha sido triturado, pulverizado allá y después ha sido aglomerado y, digamos, lo importamos como lajas y con eso hacemos, por ejemplo, estos recordatorios que hay en los cementerios, e incluso han tenido la habilidad los japoneses de inventarte una maquinita para hacer bajo relieve o alto relieve y quedar bien decoroso en la escritura de los epitafios. Miren esa mentalidad, ¿no? Empresarial, esa mentalidad de negocio que tienen, ¿no? O sea, te compran piedra, pero después te exportan el mármol laminado, aglomerado. ¿Ah? Ese es el comercio exterior. O sea, tú le vendes naranja fresca y después le compras jugo de naranja. Qué bacán, ¿no? Ahora, claro, lo inteligente sería, ya está bien, a los chinitos, muy bien, tú eres vivo chino, ¿no? O sea, tú me vendes jugo de naranja envasado. Y ahora yo, ese jugo se lo voy a vender a los turistas chinos. Recupero mi plata, obviamente, ¿no? Le vendí naranja el litro, equivalente en litro a 1 sol, después le compro jugo equivalente a 5 soles, pero después le sirvo el desayuno al chino y le cobro 15 soles. Obviamente yo gane más. Pero el chino, tampoco nada sonso, dice, ya, peruanito, vivo, ¿no? Recupérate esto. Ahora yo te voy a vender patente de desayuno chino y te voy a cobrar por cada desayuno 20 soles. ¿Sabes quién gana más? Y ese tire y afloje, ese juego de inteligencia es el comercio exterior. ¿Ah? Entonces, exportamos papa fresca, pero después los extranjeros nos venden, pues, papa laminada, Lays, ¿no? Pero con valor agregado. O sea, ¿quién gana más? El que le da el valor agregado. Ese es el juego, no, nunca termina. Pues está, toma y daca, toma y daca, toma y daca. Ese es el comercio exterior. Nunca termina, ¿no? O sea, como dicen, el cielo es el límite. ¿Ah? Y esa es la parte bonita, pues, de la competencia, ¿no? O sea, estar igualando, estar superando al otro, esa es la competencia. Eso es lo que te mantiene despierto.
¿no? El resto ya te aburre, así, repites lo mismo todas las veces. Ah, entonces, vamos, entremos al comercio. Yo estoy viendo acá las tigresas del comercio exterior, a María Salazar, a Andrea Minaya. Andrea Minaya para mí que va a ser una gran exportadora. Con eso nos vamos a comprar la torre de Pisa, la torre Eiffel, ¿no? Iris Rubí, ya ni hablar. Nos compramos el canal de Panamá. Y lo otro, para exportar a los países árabes, donde están los petrodólares, el canal de Suez. ¿Ah? Caramba, ¿no? Imagínense, señores. Y no crean que eso es, que eso no es posible, ¿eh? Totalmente posible. Tenemos una ingeniera de sistemas, no debe llegar a los 29 años, ¿no? Que es pues la más del marketing y también de ventas de esta comercializadora de todo tipo de productos de aseo personal, pero también tiene en su cartera golosinas. P&G, Procter Gamble. A ver, las reto para que entren como practicantes a P&G Perú. Ahí se van a encontrar pues, con los tigres y las tigresas de la de Lima y de la Pacífico, ¿no? A ver, gente vamos, entren a P&G. Esta chica de sistemas ya tuvo su tecnología, entró a P&G y esa gente de Procter Gamble, ¿no? Pues la miraron, la tasaron y le dijeron, tú, directo, te vas a Centroamérica, tu sitio, Costa Rica, y de ahí vas a guerrear. Guerreó allá en Centroamérica, es la mami del marketing de Centroamérica, pero después ya avanzó y ella tiene la gerencia de marketing para toda Latinoamérica, ¿no? De una cartera de productos de P&G, de sistemas, ¿no? No llega a los 30 años y ya está, pues, la hizo, ¿no? Y así, digamos, pues, siempre hay esas posibilidades, siempre hay esas. Y en el comercio exterior yo creo que nosotros tenemos grandes posibilidades, ¿no? Así es que idioma, comenzando por el inglés, si después le entran al chino o al coreano, mejor todavía. Pero para comenzar, con el inglés, ¿no? Y después ya ustedes determinarán, entran por los commodities, productos a granel, café, maíz, trigo, cebada, cacao, o entran por productos especializados, de mayor valor agregado, que en nuestro caso, ¿qué sería? Bueno, podría ser, por ejemplo, lana y tejido de alpaca. Es un producto altamente cotizado, escaso, que ya tiene valor agregado, ¿no? Podría ser, más que lana, sería hilados. Ahora, si se ubican mejor, ya no solamente sería hilados, podría ser tejidos. Y si avanzan más, no solamente tejidos, sino ya línea, ¿no? Línea mujer, línea varón, línea niños. Esos son productos de alto valor agregado, ¿no? Y bueno, ¿quién te dice pues que sí la hacen, ¿no? Bien, señores, entonces nos vemos a las 8, antes de las 8. ¿Profesor, me escucha? Sí, sí. Soy el alumno que tiene el problema del cruce. Sí. Entraría a las 7:45 para dar el examen, ¿verdad? Claro, entras al Zoom y ahí te voy a estar esperando. El examen es en el Univirtual, ¿verdad? Ah, claro, no lo escribes, lo resuelves y me lo mandas por correo. Esa es la forma más directa y segura. Ya, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, sí, con el resto de los señores nos vemos a las 8 en punto.
Gracias, Profesor, señores. Permiso. antes que se retire, me acaban de confirmar que son solamente 2 PCs y 2 monografías. Así queda. Ya está. Vamos. Ujú. Ahí está. Poder estudiantil, señores. Poder del tercio. Ya se acabó. Ya está. Quedamos así. Entonces, Andrea, nos vemos a las 8. Diego Achata a las 8. César Anyaco a las 8. Y con todos los otros ingenieros. Muy bien. Gracias. Permiso. Hasta luego, profesor. Hasta luego.